Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? Amén. Vamos a orar. Inclinamos el rostro para hacer una oración. Querido Padre que estás en lo más alto del cielo, alabamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar una noche más en tu casa de oración, el privilegio de escuchar tu palabra y saber que vamos a salir de este lugar con la seguridad de estar en tu presencia. Que el mensaje, Señor, pueda penetrar hasta lo profundo del corazón, pueda sembrar una semilla para vida eterna, que aprendamos, Señor, lo que necesitamos para poder llegar a verte en gloria y majestad. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. En una noche, un caballero iba caminando por unas calles oscuras en cierta ciudad y vio que de repente venía otro hombre en sentido contrario con una linterna, pues estaba todo oscuro. Pero cuando se encontró con el hombre, se dio cuenta que el hombre llevaba los ojos cerrados. Y siguió caminando, pero dijo, tal vez el hombre es ciego, ¿verdad? Regresó y le preguntó, oiga, señor, ¿usted es ciego? Sí. ¿Y por qué lleva la linterna si de todas maneras no ve? Es para que los demás ya no tropiecen conmigo. Es decir, hoy vamos a aprender, vamos a ver que tal vez podemos pensar que sí vemos, como esas personas que chocaban con este ciego, pero que en realidad no vemos. Y necesitamos recibir la luz del mundo para dejar de tropezar. Vamos a Juan, capítulo 9. A partir del versículo 1. Juan 9 a partir del versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Es interesante, Jesús vio a un ciego de nacimiento. Jesús, hermanos, ve a la gente necesitada. Jesús ve nuestras necesidades. ¿Cuánta necesidad tenía este ciego de nacimiento? ¿Cuánto necesita una persona que no ve desde que nació? Cuando pases por tribulaciones, cuando pases por problemas graves y sientas que nadie te ve, que nadie presta atención, que a nadie le importa por lo que estás pasando, recuerda que Jesús vio a un ciego de nacimiento. Él ve los problemas. Y es interesante que Jesús ve al ciego, porque Jesús puede ver al ciego, pero el ciego no puede ver a Jesús. Y así somos nosotros. No podemos ver a Jesús, pero Jesús sí nos puede ver. Hay personas, yo he escuchado, que dicen, yo no creo en Jesús porque no lo puedo ver. ¿Cuántas personas han dicho eso? Es como si un ciego dijera, yo no creo en el mundo porque no lo puedo ver. No creo que existe el mar, el sol, los árboles, las personas porque no los puedo ver. Si no podemos negar la existencia de algo solo porque no podemos ver. Porque aunque no podamos ver a Jesús, Él sí nos puede ver. Amén. Y Él ve nuestras necesidades. Los discípulos le hicieron una pregunta bien interesante acerca del ciego, en el versículo 2. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Una creencia desde siempre es que todo dolor, toda enfermedad, todo sufrimiento es consecuencia de haber pecado. Y tiene algo de cierto, porque nosotros sufrimos, sentimos dolor, enfermedad por vivir en un mundo de pecado. Pero el error es cuando pensamos que siempre que una persona se enferma, siempre que una persona sufre, es porque pecó. Hay muchas personas que están sufriendo, pero no hicieron nada malo. ¿Qué había hecho Job de mal? Y Job perdió todo, perdió su casa, su esposa, sus hijos, sus criados, toda su fortuna. Perdió todo excepto su vida. Ahora, cuando pierdes todo excepto la vida, ¿ya para qué quieres la vida? ¿Verdad? Por eso cuando vinieron los amigos de Job y lo vieron, dice la Biblia que estuvieron
sentados en el suelo 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra. Quedaron en shock por la terrible situación de Job. Lleno de llagas. Yo creo que hasta había llagas sobre otras llagas. Me estaba tratando de imaginar a Job, pobre Job, rascándose día y noche, con cenizas, desnudo. ¿Quién sabe? Hasta en los lugares más dolorosos tenía llagas. ¿Cuánto no sufrió Job? Y cuando ya pasó el tiempo, los 7 días, sus amigos le dijeron, tú estás así porque cometiste un grave pecado. ¿Era cierto eso? No, es decir, estaba así no porque había pecado. Y este ciego no era porque había pecado o porque sus padres habían pecado. Es lo que dijo Jesús, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre había nacido ciego, pero no porque había pecado él ni sus padres, sino por la necesidad que tenía. Las obras de Dios se iban a manifestar en su vida. ¿Cuáles son las obras de Dios, hermanos? ¿Alguien ha podido decir, yo he visto las obras de Dios? Salgan un día de esta ciudad a las orillas, donde no hay luces eléctricas, donde no hay ruido, donde hay soledad, hay paz, y vean las estrellas. Están viendo las obras de Dios. Vayan un día a la playa, vean el inmenso mar, las obras de Dios. Suban a una montaña, vean todo hasta el horizonte, las obras de Dios. Hablen con una persona que tuvo cáncer terminal y milagrosamente sanó. Están viendo las obras de Dios. Dios puede hacer cosas increíbles, hermanos, en nuestra vida. Y entonces por la enfermedad que tenía este hombre, las obras de Dios se podían manifestar en su vida. ¿Tienes algún problema de salud? ¿Algún problema financiero? ¿Algún problema con tu carácter, con tu manera de ser? Solamente deja que las obras de Dios se manifiesten en tu vida y vas a empezar a ver el cambio. Saben que muchas veces nos quejamos por la situación con la que nos tocó nacer. Yo lo hice muchas veces. Me quejaba mucho. Yo nací muy enfermizo, hermanos. Yo cuando era pequeño, desde que tengo uso de razón, me he estado enfermando. Me enfermaba de muchas cosas, tos a cada rato, gripa, calentura, tantas cosas. A los 7 años me operaron de las amígdalas y adenoides. Nunca supe qué es, no me pregunten, pero sé que me operaron. Cuando estaba en tercero de secundaria, estaba en clase y de repente comencé a sentir agua aquí y me toqué y todo rojo. Me chorrió sangre, me mojó la camisa, se me había reventado el oído. Y me dijo la enfermera de la escuela, tienes que ir a tu casa que te lleven al hospital inmediatamente. Desde entonces escucho ligeramente menos. Así que si quieren hablar de mí, que no quieren que escuche, es por el lado izquierdo. Entonces, pero lo peor que me pasó es cuando fui a Cuba. Ya los voy a enfadar con mis historias de Cuba, ¿verdad? Yo no sabía, hermanos, que yo tengo una alergia al clima demasiado húmedo. Y pues Cuba, ¿qué más húmedo que Cuba? Yo creo, ¿verdad? El primer día, desde que me bajé del aeropuerto y salí y llegué al seminario, estornudando, 10 veces, 15 veces seguidas, ataques de alergia que me daban varias veces al día, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Era algo insoportable. Y yo no sabía por qué tenía eso, no sabía a qué se debía, nunca me había pasado eso. Fui con la doctora y la doctora me recetó unas pastillas para la alergia, pero las pastillas me dormían a más no poder. Me despertaba todos los días con el timbre para ir al culto matutino. Era el último que llegaba, siempre llegaba tarde. Y llegaba todo dormido
y me la pasaba soñoliento todo el día, parecía zombie todo el día. Entonces tenía que escoger o estornudar todo el día o estar como zombie todo el día. Y otra cosa, dije, no, pues esto no se ha arreglado, tengo que cambiar. Entonces también me recetó mucho la doctora tomar mucha agua. Y yo hice la prueba, tomar mucha agua sin tomar pastillas, y funcionó, no me daba alergia. Pero tomaba demasiada agua, tenía que tomar de 5 a 6 litros diarios para que no me diera alergia. Entonces me la llevaba en el baño, expulsando agua. Tenía que escoger o estornudar todo el día o ir al baño todo el día. Entonces tampoco se había arreglado el asunto. Ya después de tanto intentar y orar y pedirle ayuda al Señor, como que se me prendió el foco, Dios me iluminó. Y yo tenía que hacer algunos cambios en mi horario, en mi estilo de vida. Y yo comencé a hacer algunos cambios. Yo me comencé a levantar a las 4 de la mañana. Estudiaba la Biblia, oraba primero, estudiaba la Biblia, hacía toda mi devoción. A las 5 pasadas, depende de cuánto había durado mi devoción, salía a correr y hacía otros ejercicios. A las 6 de la mañana me alistaba, me bañaba, listo. A las 6:20 era el devocional. Era el primero que llegaba ahora. Llegaba antes de que tocaran el timbre con mi libro, estudiaba algo, hasta me sobraba el tiempo para leer un libro. Y hermanos, mi vida cambió. Mi salud mejoró muchísimo. Nunca me había sentido tan saludable en la vida. Iba al culto con tanta alegría, con tanta felicidad, con tantas ganas, porque aunque había nacido tan enfermizo, las obras de Dios se estaban manifestando en mi vida. Y saben, no necesité que viniera Dios con una varita mágica y me tocara. Simplemente cambiar unas cosas en mi estilo de vida, hacer unas modificaciones simples, y mi vida cambió. Y este ciego, aunque había nacido ciego, dice Jesús que las obras de Dios se iban a manifestar en su vida. ¿Cómo se iban a manifestar? Versículo 4. Me es necesario hacer las cosas del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Las obras de Dios, ¿quién las hace? Jesús. Me es necesario, para eso vino Jesús, para hacer las obras de Dios. ¿A cuántos no sanó Jesús cuando vino a este mundo? Por donde pasaba Jesús, hermanos, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban de un brinco, los leprosos eran limpiados. No hubo enfermedad imposible de sanar para Jesús. No hubo dolor del corazón imposible de consolar para Jesús. No hubo pecado imposible de quitar. No hubo vicio imposible de exterminar. Por donde pasaba Jesús, Jesús arrasó con todo lo malo. Dice el deseo a todas las gentes que había pueblos enteros que quedaban extasiados de alegría, de felicidad, que no había ni un clamor, ni un dolor, porque por ahí había pasado Jesús, manifestando las obras de Dios, los milagros de Dios. Y esas obras Dios las puede manifestar ahora. Tú me dices, pero bueno, eso es hace 2000 años, eso ya no pasa ahora. El mismo Jesús que hizo esos milagros antes, los está haciendo ahora. Yo no sé, cada quien es libre de creer, ¿verdad? O no creer. Pero yo a veces leo algunas historias y digo, ¿cómo no creer que Dios está haciendo milagros? Dicen que una vez más de 100 esclavos escaparon de sus amos, estaban hartos de la opresión, del trato inhumano que estaban recibiendo. Era una noche bien oscura y la mayoría iban descalzos, unos con guaraches nada más, y caminaron en medio de la jungla kilómetros y soldados los iban siguiendo.
Cuando ya llegó medianoche estaba tan oscuro todo que no miraban bien el camino, se estaban retrasando y los soldados los iban a alcanzar. En eso aparecieron cientos de luciérnagas y les iluminaron el camino. Y ellos avanzaron y en el camino se encontraron a un hombre que los guió hasta un lugar, hasta un escondite donde estaban seguros. El tiempo pasó y una de las esclavas, una joven que había sido salvada de esa manera, fue invitada a una iglesia cristiana. Cuando entró, vio un retrato de Jesús. Y ella dijo, yo conozco a ese hombre es el que nos guió hacia un lugar seguro. Yo les recomiendo, hermanos, que lean un libro que se llama Dios de Maravillas. ¿Cuántos lo han leído? Ese libro dice que hay testimonios de indígenas que adventistas fueron a enseñarles del sábado y ya guardaban el sábado. Fueron a decirles que no debían comer cerdo y ya no comían cerdo. Y le dijeron, ¿qué le pasó con ustedes? Ángeles vinieron y nos enseñaron las verdades de la palabra de Dios. Es decir, las obras de Dios, los milagros de Dios se siguen manifestando. Lo que es muy cierto es que a veces esperamos que Dios haga algo milagroso, algo extraordinario, y tenemos fe y creemos que Dios lo va a hacer, y sin embargo Dios no lo hace, por más que pedimos. No sé si les ha pasado, porque muchas veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos, pero les voy a decir algo que es mejor que cualquier milagro que podemos esperar. Versículo 5 dice, mientras estoy en el mundo, ¿qué cosa? Luz soy del mundo. Lo mejor que nos puede pasar, hermanos, es que nuestros ojos sean abiertos para ver la luz del mundo, ver a Jesús. Este mundo, hermanos, está en tinieblas. ¿Cuántos lo creen? Cada vez hay más dolor, hay más violencia. Nada más prendan el televisor. Yo tengo tiempo que no veo la televisión, pero ya todo el tiempo que la vi desde mi infancia, pura violencia, pura guerra. En la radio, vean el periódico. No es que sea pesimista, es la realidad. Porque este mundo le ha dado la espalda a la luz del mundo que es Jesús. Muchas veces hay personas que les ofende que les hables de Jesús. Estaba una vez colportando y estaba colportando un libro buenísimo. Estaba vendiendo un libro acerca de cómo educar a los hijos correctamente. Y este muchacho joven, pero ya tenía hijos pequeños, debía tenerlos, quedó tan encantado con el libro. No necesité esforzarme mucho para convencerlo de comprar el libro. Se miraba en su rostro la convicción de que debía comprar y me dijo, quiero el libro. No es como cuando uno está esperando que diga, ¿y cuánto cuesta? Y ahí uno le empieza a decir. No, él dijo, quiero el libro. Y yo, bueno, ya. Y cerré todo. Y tenía más cosas que decir, pero acabé. Comencé a escribir sus datos y ya estaba casi todo listo. Él se quedó hojeando el libro encantado, leyéndolo. Y ya nada más faltaba pedirle su firma, pero antes de que le pidiera la firma me dijo, ya no quiero el libro. Y yo le digo, ¿por qué? Y no es que era bipolar, ¿no? Porque parecería, ¿no? Dice que sí, luego que no. No era como las mujeres que cuando dicen que sí es no y cuando dicen que no es sí. O sea, bueno, aquí en Chihuahua no, ¿verdad? En otros lados. O sea, él me dijo, ¿por qué? Me dijo, porque mientras lo estaba hojeando, vio que el libro mencionaba el nombre de Jesús. Y por ese solo hecho ya no quiso el libro. El mundo le ha dado la espalda a Jesús, hermanos. Por eso el mundo está en tinieblas, porque le dio la espalda a la luz del mundo. Es como si quieras caminar en medio de la oscuridad y la lámpara que tienes te la pones detrás. Le diste la espalda a la luz y empiezas a caminar con la lámpara con la luz en la espalda.
A ver cómo te va. El mundo le dio la espalda a Jesús, la luz del mundo. Por eso el mundo está lleno de ciegos espirituales. Y se van dirigiendo hacia la destrucción, así como un ciego se puede estar dirigiendo hacia el hoyo y no sabe que se va a caer y va caminando. Muchos caen en el hoyo del pecado y ahí se quedan para siempre. Necesitamos la luz del mundo, ¿sí o no, hermanos? Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. ¿Cómo pasa eso? Versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Me encanta esto, hermanos, porque Jesús le abrió los ojos al ciego. Ahora el ciego podía ver a Jesús, pero el ciego no hizo ninguna petición. ¿Cuándo ven al ciego diciéndole: Señor, dame la vista? Pero Jesús conocía el corazón. Hoy no necesitas gritar: Jesús, dame la vista. En el corazón Jesús sabe si lo anhelas con todo tu corazón. Y si en tu corazón estás deseando eso, sin que le pidas nada, Él te va a abrir los ojos y vas a ver la luz del mundo. Amén. Qué maravilloso es, hermanos, ver a personas que esperaron un milagro y nunca pasó, pero les pasó algo mucho mejor. Vieron la luz del mundo, que es Jesús. Y cuando vieron la luz del mundo, que es Jesús, ellos dijeron: no necesito más milagro, solo me basta ver a Jesús. Quiero que veamos un video de un joven que esperó un milagro y nunca pasó. Un milagro extraordinario. Si hubiera pasado, hubiera sido de película. Pero sus ojos fueron abiertos para ver la luz del mundo. Cuando eso pasó, él dijo: no necesito milagros. El mayor milagro es poder ver la luz del mundo. Quiero que veamos el video y reflexionemos. Y veamos lo que más me impacta, hermanos, que a pesar de su terrible situación, él le da gracias infinitas a Dios. Él tiene mucho menos que lo que nosotros tenemos, y ahorita lo vamos a ver. Y él da infinitas gracias a Dios. Vamos a ver el video. Nicolás Bujicic, sin límites. Nicolás Bujicic, sin límites. Cuando estaba creciendo, en mi época de niño pequeño, estaba rodeado de familia, amigos todo el tiempo que me amaban y me apoyaban y que obviamente me aceptaban por quien yo era. Yo no sabía ni me daba cuenta que me veía diferente a todos los demás. Yo sabía que me veía diferente, eso lo sabía, estaba seguro de eso, pero no pensé que era gran cosa, tan complicado, porque yo sabía que era como todos los demás, solo que me veía diferente. Y supongo que la primera vez que mi mamá me hizo caer en cuenta que yo era diferente a todos los demás fue cuando fui al kindergarten el primer día y me senté con los demás. Y ella me dice que yo lloré y lloré y lloré. No quería ir al siguiente día porque todos los niños me iban a molestar, a señalarme, a reírse de mí y a rechazarme. Y me sentí muy solo cuando fui al kinder. Pero siempre tuve el apoyo de mis padres y mi familia siempre sabía que yo era especial. Todos siempre decían: Nick, está bien, tú eres especial, pero yo no quería ser especial, solo quería ser como todos los demás. Así como iba atravesando la escuela, aprendí a hacer cosas como todos los demás, como escribir con mi pie, a teclear con mi pie. Mientras crecía, empecé a hacerle preguntas a mi mamá y a mi papá. Y ahora que yo sabía que era diferente a los demás, la gente me preguntaba: ¿qué pasó?
Y yo no sabía, yo no podía dar ninguna respuesta, solo podía responder que simplemente pasó. Y realmente me molestaba algunas veces porque no había respuesta y cada vez que yo les preguntaba a mis padres, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y ellos vieron la angustia en mi corazón y la frustración que tenía y lo único que podían decir era que solo Dios sabe, solo Dios sabe. Los doctores no podían dar ninguna respuesta y no había ninguna explicación médica para eso. De hecho, mi mamá era una enfermera entonces y recibió muchos bebés antes de que yo naciera. Y ella sabía exactamente lo que había y no había que hacer cuando estaba embarazada de mí. Pero aún tomó precauciones. Ella dio el testimonio en mi libro que ya está por salir, de que ella tenía una premonición de que algo iba a pasar en su primer embarazo. Ella ni siquiera tomó el más mínimo medicamento cuando tenía un dolor de cabeza, ningún calmante o algo por el estilo. Ella solo se aseguró de que todo estuviera bien, simplemente pasó, no lo sabemos. Hubo 3 ultrasonidos que se hicieron y el milagro es que nadie se dio cuenta de que yo no tenía brazos ni piernas hasta que nací. Y muchas veces en nuestras vidas estamos buscando respuestas y nadie nos las da. Y a veces no recibimos algunas respuestas. Así es como caminamos por fe, confiando en Dios. Y mis padres se dieron cuenta de esto y dijeron, bueno, este es mi hijo, mi propia carne y huesos, y Dios me ha bendecido con este hijo. Y me dará la gracia suficiente para criarlo con sabiduría, con gracia, con pasión, con amor, aun como si tuviera brazos y piernas, porque Dios sí tiene una razón con todo, pero tomó muchos meses para que llegaran a ese estado de paz donde ellos se pudieran comprometer completamente a lo que soy a Jesucristo para su propósito. Yo estoy tan agradecido con Dios por darme unos padres tan maravillosos. Sí, Él les ha dado gracia y es únicamente por Él que ellos pudieron salir de esto triunfando día a día. Pero yo soy tan agradecido de que ellos sean mi vida. Y si ellos no hubieran estado, me hubiera dado por vencido hacía mucho tiempo, especialmente en la escuela. La gente me molestaba, yo estaba tratando de encontrar mi identidad, estaba tratando de encontrar a mis amigos. Cuando la gente me veía por primera vez, no sabían que no tenía ningún impedimento mental o que podían tener una conversación profunda conmigo. Y bueno, todo eso. Y no se me acercaban, me evadían o algo así. Pero cuando yo abrí mi boca y mostraba que era como todos los demás, ellos se encariñaban conmigo. Ellos sacaban esa sonrisa y decían, ese hombre es chévere. Básicamente mis padres, cuando yo estaba desanimado en la escuela, me animaban a hablar con la gente, porque esa era la llave para mostrarle a todos que yo era como todos los demás. Y era muy duro en algunos momentos tomar ese paso de fe, tomar el coraje. Y yo creo que eso es solo por la gracia de Dios, que yo tuve el coraje de pararme y tener amigos y, bueno, tratar de que todos esos comentarios negativos que venían día a día no me importaran. Y yo sé lo que se siente ser humillado por la gente cada día, pero también sé cuán impactante es el que la gente me haya animado en mi vida. Y por eso es que hoy tengo una pasión de alcanzar a los jóvenes en la preparatoria y en la secundaria, para no juzgar a otros. Y aún nosotros los adultos juzgamos a la gente, les damos estereotipos a las personas simplemente por la manera como se ven. Y está mal, está mal. Sabes, Jesús murió por él también. Dios lo ama igual de lo que te ama a ti y a mí. ¿Y por qué nosotros deberíamos humillarlo? No, no está bien. Y no es como te ves, sino como quien eres tú. Y eso es lo que yo he visto en mi vida, esa es la verdad, que Dios mira el interior y que tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Y lo último que yo quiero saber en mi vida es que yo me haya burlado de alguien y mis palabras lo hayan destruido. Bueno, ya sabes, nosotros solo bromeamos. Cuando molestamos en el colegio o cuando estamos molestando a la gente en el colegio, solamente estamos jugando, solamente estamos bromeando, pero en el fondo...
Eventualmente mi confianza creció y creció día a día, teniendo el apoyo de mi familia. Entonces cuando yo hice esta oración a Jesús, Jesús perdonó todo lo que yo había hecho. Gracias a Jesús por haber muerto en la cruz por mis pecados y que tengo una esperanza y un propósito. Esta paz llegó a mi corazón no solamente porque había nacido con una discapacidad y la situación en la que estaba, pero había nacido con culpa. Todos hemos hecho algo mal y siempre pensaba en Dios como en los 10 mandamientos: tienes que obedecer esto, tienes que parar de hacer lo otro y tener todas esas reglas y leyes. Pero no es eso, es cuando tú decides vivir para Él y Él te cambia poco a poco. Tú ya no quieres decir más groserías, Él cambia tu corazón, y no solamente que cambie tu corazón. Y yo retomo y recolecto un poema que tocó mi corazón de una manera muy profunda. Es llamado Huellas en la arena y es una hermosa historia de un hombre caminando en la playa con Jesús, y el hombre mira hacia atrás y dice: ¿cómo es que estás en las partes fáciles de mi vida? Yo vi solo 2 huellas y en las difíciles de mi vida solo veo una. Y Jesús responde: es que en las partes fáciles de tu vida yo estaba caminando a tu lado, pero en las difíciles es cuando yo te estaba cargando. Y tocó mi corazón saber que Dios está contigo, y aun cuando no ves esas huellas al lado tuyo, y aun cuando sientes que Dios no está a tu lado, Él está ahí, cargándote. Y dando mi vida a Jesús, sé que Dios tiene el control. Mi vida está en sus manos. No necesito manos, no necesito pies. Dios me está cargando. Jesús está conmigo todo el camino. Y eso es lo asombroso de Dios, que ahora, teniendo a Jesús en mi corazón, he descubierto un propósito increíble y gozo en mi vida. Todo el mundo quiere encontrar este propósito en la vida, y yo encontré el mío. Y es dar esperanza al mundo en cualquier forma que pueda, desde la más pequeña hasta la más grande. Pero he visto el propósito más grande en mi discapacidad, y cuando la gente me ve sin brazos y sin piernas, ellos pueden ver intangiblemente que tú puedes, por la gracia de Dios, conquistar cualquier prueba en cualquier circunstancia. No importa cuán grandes sean tus tormentas en la vida, Dios es más grande. Él tiene un propósito aún con las partes más duras de tu vida, y que todo lo que viene es para bien. Y no hay una dicha más grande que saber que Jesús está conmigo todo el camino y que nunca me va a dejar, y que hay un propósito más grande en cada una de nuestras tormentas en la vida. Y tal vez tú tienes una tormenta o alguna circunstancia en tu vida que no ves ese gran propósito en este momento, que no tienes gozo ni paz, y lo único que tenemos que hacer es llamarlo a Él, y Él te dará la gracia y te dará la claridad, la visión día a día de saber que cada uno de esos momentos duros, Dios nos está moldeando, está haciéndonos, está haciendo de mí el hombre que Él quiere que yo sea. Y yo quiero retarte que si no tienes un propósito, pero sabes que hay algo en la vida, que tiene que haber algo más en la vida, yo solo quiero que sepas que está en Jesús. Pero está lleno de Dios, de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús está en el corazón, ¿qué más falta, hermanos? No falta nada. ¿Cuántos aquí queremos que nuestros ojos sean abiertos y ver la luz del mundo? Queridos hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el canto tema y vamos a darle gracias a Dios por tantas cosas que nos ha dado. Seríamos agradecidos con Dios si no tuviéramos manos ni pies. Tenemos tanto por qué darle gracias a Dios. Vamos a cantar el canto tema.
En salvación hoy vivo ya no me angustia, estoy en paz, ya no hay temor, ya no hay dolor, en ti solo hay seguridad. Mi gratitud, mi adoración, te ofrezco, Santo Espíritu, por conducirme a la verdad y protegerme de pecar. Mañana no sé qué vendrá, pero confío en tu bondad. La obra que empezaste en mí, has de acabarla para ti. Mi gratitud, mi adoración, te ofrezco, Cristo Salvador. Ya quiero verte regresar, contigo siempre quiero estar. Amén. Oramos. Querido Padre, te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo decidió no solo ser la luz del cielo, sino también la luz del mundo. Decidió, Señor, compartirnos esa gloria, esa majestad que nos ilumina, que nos indica por qué camino ir para llegar a un lugar seguro. Perdona, Señor, si a veces no hemos valorado, no hemos sido agradecidos por esa gran bendición de recibir tu luz. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, obra el milagro, Señor, maravilloso en nuestra vida. Que cada uno de nosotros, Señor, salgamos del grupo de ciegos espirituales que van a la perdición, sino que seamos como ese ciego que aún sin pedirte nada, tan solo porque ves nuestro corazón, vengas, abras nuestros ojos y lleguemos a contemplarte. Quédate, Señor, en nuestro corazón, que el mensaje quede sellado en nuestra vida para vida eterna, para salvación. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.